Vamos a empezar con esta segunda sesión. Hoy día vamos a hablar sobre el archivo de gestión archivista y el código de ética archivística. Empecemos con la, digamos, señalando, ¿no? ¿Qué es un archivo de gestión? Y ya en la clase anterior habíamos visto, ¿no? Que tenemos diversos tipos de archivos. Entonces, el primero de ellos es el archivo de gestión, algunos también le llaman archivo secretarial, pero no es el único archivo que tenemos en una entidad, ¿no? O sea, esta pues es sobre todo en entidades públicas, pero también en entidades privadas, ¿no? Entonces, el archivo de gestión es el archivo en el cual se conservan documentos que están activos, es decir, documentos que todavía están en proceso o documentos que están en trámite, ¿no? Entonces, desde el momento el documento se genera o se recibe, estos documentos se mantienen en un estado activo o en proceso. Entonces, inicialmente van a ser archivados en estos denominados archivos. Luego, ya cuando se ha trabajado, hubo ya una respuesta, ¿no? De repente a una solicitud, es que estos documentos pasan ya a un segundo nivel, ¿no? Lo que en el teoría del ciclo vital del documento se denomina eh, el archivo periférico, ¿no? Y finalmente estos documentos son transferidos al archivo central. En las entidades públicas, eh, la gran mayoría cuentan con un archivo central, ¿no? Dada la cantidad de documentos que hasta antes del inicio de la pandemia todavía estaba pues muy generalizada el papel, ¿no? Del soporte papel. Y algunas entidades, poco antes de la pandemia, es decir, el año 2019, ya estaban, digamos, implementando el uso del documento digital. Es decir, se le brindaba pues a todos los trabajadores la facilidad de poder firmar digitalmente los documentos. Entonces, gestionaba eh, ENIEC, por ejemplo, un certificado digital y que este certificado digital permite pues que podamos elaborar documentos primero, formato Word o Excel, ¿no? Editables, y estos formatos, una vez que los convertimos a formato PDF, podían ser firmados digitalmente. Entonces, y esto, digamos, cambia, ¿no? De cierto modo, el modo de ver, pues, ¿no? Digamos, en cuanto a la transferencia, a la elaboración de documentos, porque al emplear ya documentos digitales, disminuimos significativamente los espacios necesarios para poder archivar estos documentos en él. Y también, pues, acarrea una serie de ventajas, ¿no? O una serie de beneficios, ¿no? Sobre todo ahorro también, ¿no? Porque producir documentos digitales y ya no en soporte de papel, dejamos de comprar, pues, hojas, dejamos de comprar toner, ¿no? Dejamos de usar las impresoras, la tinta, dejamos de usar también, o contratar empresas para la distribución de, eh, digamos, la correspondencia, ¿no? Estos llamados, pues, empresas courier. Y entonces se da una serie de ahorros, ¿no? Para la entidad. Entonces, esto es una ventaja, ¿no? Que hemos tenido, aparte, pues, también de los plazos de entrega, ¿no? Por ejemplo, si es una entidad que tiene documentos, no sé, en Amazonas, Cusco, en Tacna,
Antes, pues, para recibir los documentos, pues, tenía que pasar todo el tiempo que demoraba el traslado, ¿no? Que pues, ustedes han visto en alguna oportunidad algunos enlaces televisivos donde estas actas, por ejemplo, de OMPE, ¿no? Actas de resultados de zonas muy lejanas, pues hasta 2 días, ¿no? Para poder conocerse recién cuáles eran los resultados, ¿no? En esa determinada ciudad, pues, alejada. Entonces, con el documento digital, estos plazos, mm, digamos que se ven reducidos prácticamente a segundos. Ahora en el documento y con un clic, usar el botón enviar, automáticamente está llegando pues a su destinatario. Y lo puede ver más de una persona inclusive. Entonces, estas son algunas de las ventajas que, por ejemplo, se da, ¿no? Con el uso de los documentos digitales. Hay toda una línea de, de ventajas, entonces diríamos, para el uso de los documentos digitales. Empieza esto en el archivo de gestión. El archivo de gestión se empieza, ¿no? Con la elaboración o producción de documentos digitales. ¿Y quién es la persona que generalmente, ¿no? Trabaja los documentos de archivo de gestión? Los asistentes administrativos, las secretarias, de repente algún personal administrativo. Entonces, ellos son los encargados, ¿no? De eh, llevar un control y también de preparar los documentos que más adelante van a ser transferidos. Entonces, es necesario que un trabajador de un archivo de gestión, pues, tenga conocimiento, ¿no? De organización de documentos, de foliación y también de preparación de los documentos para su transferencia. ¿Ya? Si alguien me pregunta, pues, ¿no? ¿Que todas las oficinas o las unidades orgánicas cuentan con un archivo de gestión? Pues la respuesta es sí, ¿no? Porque no podemos decir o no podemos, eh, ninguna oficina definitivamente eh, no produce documentos. Todas absolutamente producen documentos. Si no produce documento, quiere decir pues que no realiza ninguna actividad o ninguna función. Entonces está este, enlazado, ¿no? Va de la mano una actividad con un documento general. ¿Sí? Luego vamos a hablar de la labor o de la función de los archivistas, archiveros, ¿no? Y justo hoy día, pues, 10 de mayo, se celebra, pues, el Día del Archivero Peruano, ¿no? Una fecha eh, dada o iniciada el año 1986, ¿no? Por una iniciativa de la Asociación de Archiveros Peruanos, ¿no? Entonces, se inicia de este modo, se da, ¿no? Este día, ¿no? El Día del Archivero. Cada país, pues, celebran distintos días, pero hay una fecha, eh, digamos que sí es internacional, ¿no? El 9 de junio, el Día Internacional de los Archivos. Para el caso de los peruanos, sí es 10 de mayo. Ahora, hablar de archivo es hablar, pues, de un término polisémico, es decir, que tiene diversos significados, ¿no? Entonces, tiene un primer significado como conjunto de documentos, ¿no? Ustedes ven en esa imagen, por ejemplo, hay una serie de carpetas, ¿no? Y cada una de esas carpetas va a contener un determinado documento, conjunto de documentos al cual pues se le denomina expediente, ¿no? Entonces, y estos son los documentos, ¿no? Que luego pues van a
ser derivados o transferidos al archivo central de la entidad, ¿no? Entonces, estos documentos generan de la actividad o de la función que realiza una persona, una oficina o de toda la entidad, ¿no? Y cada uno tiene una denominación distinta, ¿no? La producción de todos los documentos de la entidad se le denomina un fondo documental. Y esto nos queremos referir a todos los documentos generados por una oficina, gerencia, una dirección, es decir, parte de la entidad, ya se le denomina una sección. Y si más bien nos referimos a un determinado conjunto de documentos, ¿no? Produce bajo el motivo de una función, a eso se le denomina serie documental. Y como habíamos indicado ya en la primera clase, eh, en estas actividades archivísticas, nosotros trabajamos, ¿no? Con esta terminología, serie documental, ya agrupar una serie de documentos. Y nuestra unidad de medida es el metro lineal, ¿no? Entonces, realiza una actividad, ¿no? Ya sea de organización o de eliminación de documentos, la unidad de medida es metro lineal. Y así también lo considera el Archivo General de la Nación, que viene a ser el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Ahora, en una segunda acepción del término archivo, nos vamos a referir a la institución, ¿no? Que se encarga de preservar los documentos, ¿no? Sobre todo, hablamos pues de documentos de valor permanente o los llamados pues documentos históricos, ¿no? Estos documentos que en algún momento nos puede ayudar, ¿no? De repente a buscar una información, ¿no? Antigua, es, para, digamos, de repente reclamar pues algún derecho, ¿no? De tierra, de herencia, buscar de repente el don de los de antepasados. Entonces, es muy variable la información que podemos encontrar en el Archivo General de la Nación. Sus principales usuarios son historiadores, sociólogos, ¿no? Sobre todo especialistas de las ciencias sociales, que lean estos documentos de archivo como una fuente inicial, ¿no? Una fuente primaria para su investigación, ¿no? Que puedan tener, o de repente alguna persona que quiere complementar, ¿no? Alguna investigación, alguna información que da a ver. En la imagen se puede visualizar uno de los locales, ¿no? Que tiene esta entidad, ¿no? El Archivo General de la Nación, que está al costado del Palacio de Gobierno, que antes se denominaba pues el local de correos. Y de otros locales también adicionales, uno de ellos que está pues actualmente con problemas, ¿no? Judiciales, por la posesión del local, que es el local que se encuentra en el sótano del Palacio de Justicia, ¿no? En el Paseo de Piedras Navales, ahí justo en la intersección con Manuel Cuadros, ahí en el sótano. Era pues por muchos años, ¿no? Desde la construcción de este local, el Poder Judicial, eran copropietarios. Pero el Ministerio de Cultura como que ha cedido ya, ¿no? Ha cedido el requerimiento del Poder Judicial de tomar posesión de todo. Y en una tercera y última acepción, el archivo referido al espacio físico, al local, donde se custodian los documentos, ya sean documentos administrativos o documentos históricos, ¿no? Porque también hay entidades, ¿no? Que custodian documentos electrónicos e históricos.
¿no? Documentos electrónicos, por ejemplo, los llamados microarchivos. Es un servicio que se brinda, ¿no? A aquellas entidades que realizan digitalización, ¿no? De documentos con valor legal. Y las entidades que también cuentan con archivos históricos, ¿no? Plásticos, archivos notariales, este, archivos universitarios también, ¿no? Que cuentan con documentos históricos. La misma Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que también, ¿no? Aparte de documentos bibliográficos, ¿no? Los libros, también cuentan con documentos de archivo, ¿no? Y documentos que he visto que han declarado como patrimonio de la nación también, relevancia para la sociedad. Entonces, resumiendo, tenemos tres eh, tipos, ¿no? O denominaciones para archivo. El archivo como el conjunto de documentos, ¿no? Con forma de expedientes. La segunda acepción a la institución, ¿no? Que custodia los documentos históricos y es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, que es el General de la Nación. Y en una tercera acepción, el local de archivo, que puede ser un archivo administrativo, un archivo histórico, ¿no? Que todas las entidades deben de tener. Ahora, siguiendo con esta línea, tenemos que los archivos eh, son diversos, ¿no? Dependiendo de los documentos que se custodian en estos archivos. Entonces, aquellos documentos, como ya les había indicado al inicio, donde se inician, ¿no? O se producen inicialmente, son los archivos de gestión. Y es importante reconocer que en los archivos de gestión es donde se inicia la actividad archivista, ¿no? Es donde se inicia digamos, la preparación, la custodia, documentos que más adelante van a pasar custodiados por el archivo central. También es importante que si estos archivos de gestión cuentan con un volumen significativo de documentos, que el archivo documental sea grande, es necesario que cuente con una persona que se dedique pues al desarrollo de estas actividades. Porque, caso contrario, va a tener problemas más adelante, ¿no? Y me ha tocado ver unos archivos que ya no se podía, eh, digamos, usar, pasadizos, entramos a los baños, inclusive los baños estaban usando espacios para almacenar los documentos, ¿no? Que estaban dentro de cajas. Entonces, ¿quién va a realizar este trabajo? Los archiveros, ¿no? O los administrativos con conocimiento de técnicas de archivo. Eso es importante. Para ello, estos administrativos deben de prepararse, que hay metodología. Algunos le denominan a como una ciencia, ¿no? Porque tiene pues una base teórica, tiene un marco normativo. Entonces, eh, hay pues estudios, ¿no? Especializados. Hay estudios técnicos, ¿no? Cursos, capacitaciones, talleres, pero también hay formación profesional, ¿no? El técnico, a través de la Escuela Nacional de Archivística, ya pues casi más de 20 años. Y también a nivel universitario, ¿no? Hay una entidad, una universidad que se llama la Católica Sede Sapiense,
y cuenta con un programa de formación de veros ¿no? O sea, pues, bachilleres, ¿no? En la gestión documental y pudiendo optar la licenciatura, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Yo me he formado en la universidad y actualmente tengo una licenciatura en archivística y gestión documental, ¿no? Algunos no conocen, no hay esta, digamos, clasificación, ¿no? De profesionales ejecutivos. Entonces, algunos inclusive se sorprenden, ¿no? De esta especialidad. Hay países que sí, ¿no? Tienen, digamos, muy generalizado, ¿no? México, Costa Rica, donde hay inclusive más de una universidad, ¿no? Inclusive universidades nacionales, ¿no? La Autónoma, por ejemplo, de México, tiene, ¿no? Un programa de formación de peros profesionales. En Colombia hay títulos. Entonces, inclusive hay maestrías, ¿no? ¿No? Porque pero es el encargado de administrar la información, ¿no? No solamente estamos encasillados a trabajar con documentos en soporte papel, ¿no? Lo que algunos erróneamente llaman papel, no, sino que es un profesional de la información, ¿no? Al igual que bibliotecólogo, tal, ¿no? Entonces, una actividad muy interesante, ¿no? En su momento me llamó bastante. Ahora, eh, luego del archivo de gestión, ¿no? Donde se realiza la actividad inicial, transferimos estos documentos al archivo central. Ahora, ustedes pues de repente han escuchado, ¿no? O si no lo han escuchado, les comento. En, en un estadio, digamos, medio, algunas oficinas cuentan con un archivo férico, ¿no? Y tiene pues una condición, eh, digamos, el implementar un archivo periférico. Una de ellas es el volumen de documentos que se producen en el archivo de gestión. Entonces, por ejemplo, en ese caso del archivo que yo les comenté, ¿no? Que tenían documentos por los pasadizos, debajo de los escritorios, inclusive hasta los baños. Ellos, por ejemplo, por el volumen de documentos, de repente no necesitan, no lo quieren. Pueden implementar tranquilamente un archivo periférico, ¿no? El archivo de gestión y el archivo periférico, ambos casos dependen administrativamente de la dirección o de la gerencia. Una vez que pasan al archivo central, ya esos documentos, digamos, son cedidos. Ya la administración de esos documentos pasa a manos del archivo central, ¿no? Y este archivo central depende ya digamos, no sé, de repente de una oficina de gestión documental. En algunas entidades he visto que el archivo central depende de la oficina de administración, de administración. En otras dependen directamente de la Secretaría General de la entidad. Entonces, no está como que estandarizado, ¿no? Digamos, la dependencia. La normativa archivística señala que el archivo central eh, tiene el mismo rango de una unidad orgánica, y en todo caso, porque así lo señala la norma. Y es más, debería figurar en el organigrama, ¿no? Como un órgano dependiente de una determinada unidad. Pero está pues todavía en el papel, ¿no? Al menos no he visto una entidad que señale al archivo dentro de la estructura orgánica, ¿no? Mada en un organigrama.
Ahora, en el archivo periférico, pues cumple, ¿no? Un rol importante porque también va a conservar, va a preservar los documentos, pero como les había comentado, se necesitan algunas condiciones para tener o implementar un archivo periférico. Uno les decía, y muy importante, es de documentos, tener esa unidad orgánica, esa oficina, ¿no? El requisito. Recuerdo que hace a varios años trabajé en una municipalidad y esta municipalidad tenía pues sus archivos en otro local, no era en la misma sede central de la municipalidad, sino que tenía sus locales en otro lugar. Y tenía dos archivos, un archivo central, ¿no? De toda la entidad, y en el mismo, digamos, local, compartía con el archivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Entonces, y ustedes entraban, veían ambos archivos y no sabían cuál era el archivo central. ¿Por qué? Por el tamaño, por el área del archivo, ¿no? Porque ambos eran casi la misma dimensión. Y entonces acá, pues, no, surgía la pregunta, ¿por qué el archivo periférico es tan grande? Porque era un archivo que tenía que ver, digamos, con todos los predios. Es decir, este archivo de desarrollo urbano tenía dos sugerencias, ¿no? La de licencias y autorizaciones, y tenía otra que eran las habilitaciones urbanas. Entonces, fíjense, era un distrito grande. Entonces se custodiaba todos los predios. O sea, el orden en ese archivo periférico era por urbanizaciones, ¿no? A modo general. Y una vez estaban agrupados por eh, urbanizaciones, de manera interna estaba ordenada por manzanas. O sea, era la dirección antigua, así lo manejaban. Y dentro de las manzanas estaba agrupado por lotes, ¿no? Del 1 al 36, o sea, toda la vuelta de la manzana. Y así tenían ordenado este archivo periférico. Ahora, eso multiplícalo por la cantidad de manzanas, ¿no? De una urbanización, y luego por la cantidad de urbanizaciones en el distrito, este archivo es inmenso y era tan grande como el mismísimo archivo central que creaba los documentos de cada uno de los órganos y unidades orgánicas. Ese es por ejemplo, una condición, ¿no? Para implementar un archivo periférico. Por eso no todos tienen. O sea, en una entidad, no, no todas las unidades orgánicas cuentan con un archivo periférico. Solamente aquellos que tienen un volumen considerable. Aparte de ello, también aquellas entidades que han asignado a una persona para que trabaje de manera exclusiva, ¿no? Esos documentos. Técnico, ¿no? Un operador, a un asistente, quizás, ¿no? Un especialista en otros casos, todos, ¿sí? Archivos. Y también tiene que ver acá la complejidad, ¿no? De la función que pueda tener este archivo periférico. Luego de ello, pues tenemos el archivo central, ¿no? Y este archivo central es pues la encargada o la responsable de la custodia de los documentos que son recibidos en calidad de transferencia. Entonces, son los encargados de implementar los lineamientos a nivel institucional
son los encargados de adecuar las normas generales de archivo, ¿no? Las que son emitidas por el Archivo General de la Nación, son los que adecúan estos lineamientos generales a la realidad institucional. Entonces, implementan pues el plan de trabajo anual, eh, cobran pues las directivas, lineamientos de archivo en la entidad, eh, elabora un instrumento muy especializado de archivo que se denomina el programa de control de documentos, que es un documento muy especializado que es tan, digamos, complejo su elaboración que de las 2.200 y pico entidades, creo que no llegan a 40, ¿no? Eh, alrededor de 40 entidades de los tres niveles de gobierno que tienen un programa de control de documentos, ¿no? Y alguno de repente me pregunta, ¿no han pensado qué cosa es este programa de control de documentos archivístico? Pues es un documento donde se detallan eh, todas las unidades orgánicas, o en este campo lo denominamos secciones, ¿no? Fondo, sección, y también donde se detallan las series documentales, ¿no? Estas series documentales, que cada una de ellas, dentro de este programa de control de documentos, tiene una ficha, ¿no? Una ficha que se le denomina ficha técnica de serie documental. Y dentro de esta ficha, que es como un formato, es un formato en realidad, tiene diversa información referida a cada una de las series documentales. Información de la entidad, marco normativo, se le conceptualiza a esta serie documental, eh, qué documentos la conforman, y algo muy, pero muy importante, es que en esta ficha también se señala la tabla de retención de documentos. Cosa es esta tabla de retención de documentos? Son los plazos que se establece para la conservación. Es decir, y en el archivo de gestión se le plantea 2 años, o sea que debe estar 2 años. Una vez que se cumple este tiempo, debe ser transferido, ya sea al archivo periférico o al archivo central. Y ahí se establece, un par de... Ahí no tengo, les muestro el programa de control de documentos y se establece pues como una regla, ¿no? 2 años en el de gestión, 2 años en el archivo periférico y 10 años en el archivo central. Entonces, y al final dice total de años, ¿no? Para su conservación. Entonces, hacemos la suma, 2, 2 y 10, total de años, 14. Entonces, este documento en particular puede ser, debe de custodiarse en 14 años. Al año 15 ya podemos eliminar ese documento porque está autorizado, entonces se ha autorizado su eliminación. Y a eso quiero llegar, ¿no? Que en la parte final ya firman los miembros del Comité Evaluador de Documentos, que es un órgano colegiado, ¿no? Al cual se le reviste una serie de funciones, ¿no? Entre ellas, la aprobación de estas fichas, las series, pero también son los que, digamos, evalúan y autorizan la eliminación de documentos a nivel institucional. Con esta propuesta se remite al Archivo General de la Nación o dependiendo, ¿no? Si es una región, hay que enviar este expediente de eliminación al archivo regional, ¿no? Que todas
Todas las regiones cuentan con un archivo regional, ¿no? Y ellos son pues los que le van a autorizar la eliminación. Ahora, en ambos casos, ¿no? Tanto el archivo de gestión como el archivo central, no hay un acceso, digamos, al público, ¿no? A menos pues que lo establezca en el texto único de procedimientos administrativos, en el TUPA, donde sí, pues, ¿no? Cuenta con un área de atención a usuarios, se le puede brindar, ¿no? Información. Esto generalmente lo hacen también las municipalidades, ¿no? Donde tienen un área de atención de usuarios y brindan diversos servicios. De repente hasta tienen plotters, ¿no? Eso he visto, por ejemplo, en la municipalidad de Miraflores, que tienen un área de servicio, de archivo. Entonces va al usuario y solicita pues un plano, por ejemplo. Hace el archivo, tiene un plotter, saca el expediente de un predio, busca el determinado plano que están buscando y le brindan el servicio de digitalización, ¿no? Y reproducción de estos documentos. Entonces, y bueno, ya en un siguiente nivel tenemos el archivo histórico, ¿no? El archivo histórico también no es que todas las entidades lo cuenten, ¿no? Dependiendo si es una entidad que tiene documentos eh, antiguos, valiosos, entonces eh, puede tener implementado un archivo histórico. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, ellos tienen un archivo histórico, ¿no? Que nunca pues han transferido o de repente en parte, ¿no? Documentos históricos. Entonces ahí, por ejemplo, el acta de independencia y las reuniones pues del cabildo. Entonces tienen diversa, eh, digamos, diversos tipos de documentos que se pueden encontrar. En el caso de, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ¿no? Ellos nacen con la República en 1821 y contaban con un archivo histórico, ¿no? Que era en la época colonial, la Real Hacienda. Pero todo esto lo transfieren al Archivo General de la Nación y ahí ellos cuentan con el fondo del Ministerio de Hacienda. Ahora, en el caso del archivo histórico, y tiene un acceso público, ¿no? Las personas que requieren algún servicio van a los archivos históricos y dependiendo de las tasas, ¿no? Que deben de pagar, dependiendo del servicio que va a solicitar, se le entrega la información. Ahora, ¿dónde se señala, no? Ya hablando pues de un aspecto normativo, la Carta Magna o la Constitución señala, ¿no? Al documento de archivo como parte del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y que por tanto estos documentos de archivo deben ser protegidos por el Estado. ¿Dónde se señala esto? En el artículo 1. Antes de esta constitución, la constitución es del inicio de los 90, ¿no? No me equivoco. Había pues otras, ¿no? Del año 70 ¿no? Pero no señalaba, ¿no? Aspectos relacionados a los documentos de archivo, como esta que ustedes están pudiendo visualizar, ¿no? Del año 93. Y la anterior del año 33, igual, no señalaba, ¿no? No le daba la relevancia, ¿no? Que debe de tener, ¿no? Los documentos de archivo.
Pero bueno, esto se revirtió y el actual sí lo señala en el artículo 21. Ahora, algo también que es importante señalar es que todas las entidades, eh, digamos, formamos parte de un sistema. Es un sistema funcional, no es un sistema administrativo, ¿no? No es un sistema menos de la administración financiera, ¿no? Sino que es un sistema funcional. Y esto donde está señalado en la ley 25.323, ¿no? Que es la denominada ley del Sistema Nacional de Archivo. Entonces, esta misma ley señala pues al Archivo General de la Nación como nuestro ente rector, ¿no? Ahora, ¿qué finalidades señala esta ley 25.323? Una de ellas es integrar estructural, normativa, funcionalmente, todos los archivos, ¿no? Públicos. También la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos de archivo. Y garantizar la defensa, conservación, organización y servicio del patrimonio documental. Esta ley, entonces, va a señalar, ¿no? Dentro de su marco normativo, cómo debemos de realizar nuestra labor archivística, ¿no? Y usando sobre todo pues, la normativa. Esta ley, inicio de los 90 también, y anterior a esta, no teníamos, digamos, establecido este sistema, ¿no? Sí había un documento del año 72 donde se señalaba, pues, se refería a la preservación, conservación de los documentos, ¿no? Pero no había, pues, un ente rector todavía, no señalaba en todo caso. Y acá tenemos ese ente rector, ¿no? El Archivo General de la Nación, y abajo dice CIA. CIA significa Sistema Institucional de Archivos, ¿ya? El Sistema Institucional de Archivos, en el cual cuentan todas las entidades, cuentan, ¿no? Con el sistema. Y pues ahí están los tres niveles, ¿no? El archivo de gestión, el archivo periférico y el archivo central. Estos tres niveles de archivo son los que forman parte del sistema institucional de archivos. Ahora, una vez que estos documentos se han pasado por estos tres niveles de archivo a nivel interno, pasan, dependiendo, ¿no? Si son documentos de un valor permanente, pasan al Archivo General de la Nación, ¿no? Y la condición que debe tener estos documentos es que sean pues documentos históricos, ¿no? Tan relevantes para la sociedad, ¿no? Documentos que, digamos que en algún momento un historiador, ¿no? Alguien lo busca. Si no, imagínense, transferiríamos todos los documentos existentes en las instituciones, pues este Archivo General de la Nación se ocuparía totalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? En el archivo de la entidad, ¿no? ¿Cuáles son? Y en el Archivo General de la Nación, tampoco no es que pase de frente al archivo histórico, sino que inicialmente llega al archivo intermedio, ¿no? Que son generalmente pues documentos administrativos, y luego recién se deriva al archivo histórico del Archivo General de la Nación. Ahora, esta es la norma del año 72,
exactamente del 16 de mayo, ¿no? Del 72, denominada la Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación. Es el Decreto Ley 19414 y junto a la Ley 25323 eh, vendrían a ser los pilares de la normativa archivística en el país, ¿no? Esta ley de defensa y conservación del patrimonio documental, y la otra, la ley 25323, que establece el Sistema Nacional de Archivos y al Archivo General de la Nación como, lo señala como el ente rector, ¿no? El encargado justamente de cabezar este sistema nacional. Ahora, ¿qué nos señala, no? El decreto ley 19414 busca proteger, defender el patrimonio documental de los archivos públicos y particulares, y responsabiliza también al Archivo General de la Nación de su conservación a nivel nacional. También este decreto ley norma los procedimientos de eliminación y transferencia de documentos. Claro, pero esto ya, pues, sobre todo esta última parte, ¿no? Los procesos de eliminación y transferencia eh, se modificaron en el año 86, ¿no? Años, unos 14 años. Pero luego también se volvió a modificar recientemente, en el año 2019, ¿no? Pero ya, pues, ya más de 30 años. Entonces, tenemos, ¿no? Una norma actualizada de eliminación y de transferencia de documentos, ¿no? Acá se encuentran, por ejemplo, los órganos, ¿no? O los organismos competentes, ¿no? En temas tales, ¿no? Están adscritos al Ministerio de Cultura en todos los casos, y uno, pues, de ellos es la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que pueden visualizar en la parte derecha. Y custodian ellos, pues, documentos bibliográficos. Y en la parte inferior izquierda está uno de los locales del Archivo General de la Nación, que en este caso corresponde al que se encuentra eh, en el sótano del Palacio de Justicia, ¿no? En la calle del Cuadro. Entonces, ¿qué custodian, no? ¿Qué se custodia en el Archivo General de la Nación? El patrimonio cultural archivístico. Y el Ministerio de Cultura, cuyo antecedente era el Instituto Nacional de Cultura, el INC, es la encargada, pues, del patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial. ¿Ya? Entonces ahí están todas las entidades del sector cultura. Entonces, le habíamos señalado ya que el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, pero a su vez tenemos, eh, digamos, todo un sistema, ¿ya? Ratito, gente que me está llamando. Ahora, bueno, a nivel del Sistema Nacional de Archivos, digamos que lo componen, ¿no? El Archivo General de la Nación, ente rector y central. En los archivos regionales tenemos a los, digamos, que ¿no? Son los archivos regionales y todos los archivos de las entidades circunscritas en este ámbito regional. Y a nivel del sistema institucional de archivos, el archivo central y los archivos que componen, ¿no? Cada uno de estos sistemas que se encuentran a nivel de...
Ahora, a cada, digamos, disciplina, ¿no? Le vamos a encontrar un objeto, digamos, o unidad, ¿no? En el caso de la archivística, ellos pues trabajan con documentos de archivo. En el caso de la bibliotecología, ¿no? El objeto de estudio de trabajo es libros, las revistas, los folletos crípticos. Y en el caso de la documentación, la información de interés de cualquier documento. Ahora, existen diferencias, sí, entre documentos bibliográficos o lo que nosotros conocemos como libros, con los documentos archivísticos, ¿no? Entonces hay acá una variación, ¿no? Una diferencia, ¿no? En el caso de los documentos bibliográficos, este, cuentan pues con una unidad de concepción que es justamente la intención que se tiene de plasmar, ¿no? Algún tipo de información o creación, muy diferente de los documentos archivísticos, ¿no? Van generando de manera natural, propia de las actividades o funciones, ¿no? En el caso de los documentos bibliográficos, su fin es relatar, instruir o informar, ¿no? Es fruto de la voluntad de una persona o de alguien. En cambio, los documentos archivísticos son producto de las funciones o productos de alguna gestión, ¿no? Y finalmente, el documento bibliográfico es una obra de creación, ¿no? Entonces, en resumen, el documento bibliográfico es intencional, ¿no? Digamos, nace por la creación de alguien, a diferencia del documento archivístico que es producto de una función, ¿no? Es la producción natural, ¿ya? No intencional. Luego, por ejemplo, dentro ya de la labor que realiza, ¿no? El archivero, tenemos, ¿no? Que es la persona que va a estar encargada de la organización, ¿no? Va a realizar, por ejemplo, la descripción, es decir, la elaboración de inventarios, va a valorar, es decir, va a identificar qué valor tiene el documento, va a realizar la conservación, es decir, procurando que los documentos pues no se maltraten, y sirve los documentos de los archivos de cada organización, es decir, va a brindar los servicios archivísticos, ¿no? A atender los requerimientos de información. Por ello es que la función, ¿no? Que cumple un archivero es muy importante, ¿no? Son los encargados de la administración de la información, ¿no? Información puede ser solicitada por usuarios internos, es decir, pues, los de trabajo de otras áreas o también de la misma oficina. Pero también vamos a tener usuarios externos. Estos usuarios externos que solicitan alguna información a la entidad, ya sea en sus distintos canales, por mesa de partes o también por solicitud de acceso a información, que está pues normado, ¿no? A través de una ley. Entonces, esta es, digamos, una de las principales actividades de los archiveros. Eh, Vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutitos, por favor. Ya ha transcurrido una hora para que puedan, pues, pues, agua o puedan un ratito. Entonces vamos a darles 5 minutitos, por favor, y estamos regresando. Vamos a continuar, ¿eh? Ahora, les decía, ¿no? La función, ¿no? Que realiza el archivero o la persona que trabaja en la archivo, es importante, ¿no? Por diversos factores.
¿no? Entre ellos, pues, es porque es la persona que se va a hacer cargo, pero de la que exista orden, ¿no? Es un tema fundamental. Si no hay orden, no vamos a poder encontrar los documentos. A la acción, ¿no?, de clasificar y ordenar documentos, se le denomina la organización. Y es un término que todos lo reconocemos, ¿no? Y siempre decimos, no, no encontramos un documento, ¿por qué? Seguramente está desorganizado. Entonces, identificamos ese término, ¿no? Y sucede, pues, que en un archivo desorganizado no se encuentra nada, ¿no? Siempre la respuesta va a ser de manera negativa, no obra los documentos en el archivo central o en el archivo gestión. Y esto inclusive puede llegar a mayores, ¿no? ¿Qué tal si es una persona que tiene conocimiento de que puede apelar, ¿no?, esta solicitud de cierta información denegada? Pues presenta su escrito al tribunal, ¿no?, de acceso a la información pública. Depende del Ministerio de Justicia. Y entonces, este tribunal va a cursar un oficio, ¿no?, a la entidad que ha respondido de esta manera y le van a dar un plazo para que reconsidere esta respuesta, ¿no? Y claro, tiene que haber, pues, indicios razonables de que la entidad deba de contar con esta información. El otro escenario es que también puedan solicitar documentos que no competen a la entidad, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, o sea, el asunto, está solicitando un documento y la entidad tiene conocimiento de dónde puede ser encontrado. Lo que se realiza es que se debe de encauzar, es decir, indicar al usuario dónde se puede encontrar el documento. O a lo que hacen algunas instituciones, ¿no? Directamente derivan el documento a través de eh, la plataforma de interoperabilidad del Estado. Es decir, es que comparten, ¿no?, ambas entidades un mismo sistema de gestión documental, pueden derivar el requerimiento de información a la otra entidad, el cual sí sabemos de que tiene, pues, digamos, o que puede tener el documento. Por ejemplo, a nosotros una vez nos pidieron la relación de minas, ¿no?, que producen, no recuerdo qué exactamente, pero nos pedían, ¿no?, todas las minas que se tienen, ¿no?, actualmente. Y ahí, bueno, es un tema que le compete, pues, al Ministerio de Energía y Minas. Y como ellos también forman parte de esta plataforma de interoperabilidad, le derivó este requerimiento de información de un usuario. Entonces, el término es encauzado requerimiento de este usuario. Y bueno, pues se le brindó esta información. Entonces ya el usuario, pues, ya pues quién le iba a responder. Ahora, dentro de las labores del archivero, también es importante eh, reconocer que la labor que brinda este archivero nos va a permitir que podamos exigir algún tipo de derecho. Entonces, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Hace algunos años llegaron, pues, a nuestro archivo central una comisión de la Oficina Nacional de Previsión, la ONP, y lo que estaban buscando era una serie de boletas de pago, ¿no? Tenían una relación de varios trabajadores
que estaban solicitando su jubilación, ¿no? Que les pague esta pensión. Pero seguramente había pues algún tipo de problema en cuanto al tener la información completa y llegaron a nosotros para buscar eh, esos legajos y también dentro de eso las planillas de pago. Entonces se les brindó la información, estuvieron creo que como una semana. Era mucho que solicitar. Entonces se les brindó esta información. ¿Para qué? Con el objetivo de que esta persona pueda obtener un derecho que le corresponde, ¿no? Que es el derecho a una pensión, ¿no? Por todos los años que la persona pues ha brindado servicio al Estado. En este caso en particular. Entonces, es importante, ¿no? El trabajo artístico porque vamos a encontrar diversa información o documentos, el cual nos va a servir para que nosotros podamos eh, uso de algún tipo de derecho. Bueno, en el Archivo General de la Nación también por eso nos van, ¿no? Buscando, pues, digamos, información de sus afectados, ¿no? De repente con fines de corroborar, ¿no? Si es que, pues, de repente tienen a un familiar lejano que tener cierta nacionalidad, ¿no? Todo, es sobre todo cuando uno, pues, quiere demostrar, ¿no? Que han tenido, pues, antepasados de otros países, ¿no? Para que puedan, digamos, tener ciertas facilidades de viaje. O con el tema de testamentos también, ¿no? De repente algún derecho de tierras, ¿no? Entonces también sucede Ahora, la labor que realiza es muy importante, entonces, ¿no? Porque el, el profesional de la información lo que va a realizar es proteger los documentos, conservarlos en el tiempo. ¿Para qué? Para que más adelante puedan ser entregados, ¿no? A los usuarios que requieren de este tipo de información. ¿Ah? Entonces, todas las actividades, definitivamente, ¿no? Todas las actividades que realizan previamente en los archivos tienen un único fin, que es la de brindar los servicios, ¿no? Que el usuario puede encontrar el documento que está solicitando en el breve plazo, que no se demore muchos días, ¿no? O que simplemente responda a la entidad diciendo que se ha buscado los documentos y que no se encuentran, ¿no? Entonces, esto no ocurre o no ocurriría en una entidad, pues, tiene muy bien organizada, ¿no? Ahora, cuando se realiza el trabajo archivístico, debemos de tener presente dos principios, ¿no? Uno que es el denominado principio de procedencia, que hace un resumen así, muy bueno, es, por ejemplo, tener documentos de dos entidades o de dos direcciones distintas, y que por este principio quiere decir que nosotros no podemos mezclar esta información, ¿ya? No lo podemos mezclar. Cada uno debe mantener su propio origen. Entonces, a eso corresponde el principio de procedencia, ¿ah? Y el otro principio es el del orden original, que en buen cristiano quiere decir que se debe de preservar, ¿no? Conservar
la forma como inicialmente se han ido ordenando los documentos. Y el área o el administrativo o la persona que ha trabajado o archivado lo ha ordenado, no sé, pues de manera numérica, ¿no? De 1 al 500. Entonces debemos de respetar ese orden inicial. ¿Ah? No lo podemos desmembrar, no lo podemos redistribuir, ¿no? De repente ya no es bueno que esté de ese modo. Entonces comenzamos a poner, ¿no? Ah, ya, primero vamos por acá los documentos que han sido derivados a asesoría jurídica. Acá va a haber otro grupo que ha sido derivado a administración. No, debe de mantener ese orden, de repente numérico, ¿no? Es el 1, 3, 4, 5, así es. ¿Ya? Entonces, este es el otro principio, ¿vale? El principio del respeto del orden original o simplemente principio de orden original. Y acá está un gráfico de cómo es estos principios, ¿no? ¿Cómo se aplica? Tenemos dos instituciones, parte izquierda, está el Ministerio de Educación, y en la parte de la derecha está el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos dos ministerios, en este gráfico, está representado por tres secciones, ¿no? O tres unidades orgánicas. En el caso del Ministerio de Educación, tenemos a Recursos Humanos, tenemos a Logística y tenemos a Contabilidad. Y en el caso del Ministerio de Economía, tenemos, por ejemplo, este, la Oficina de Administración, Tesorería y Asesoría Jurídica. Entonces, lo que dicen, digamos, este principio, ¿no? Es que no se debe de mezclar estos documentos, ¿no? Fíjense en la parte central, dice, no se mezclan, no se mezclan los documentos de esta entidad A con los documentos de esta entidad B. Y a nivel interno, tampoco se deben de mezclar, así pertenezcan a la misma entidad, no se deben mezclar los documentos, en este caso, de la oficina de logística con los documentos de la oficina de recursos humanos y tampoco logística con contabilidad. Por eso es muy importante reconocer, identificar, ¿no? Los documentos que le corresponden a cada una de estas oficinas. ¿Ya? Ahora, a nivel del Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, es el nombre actual, ¿no? De la entidad. Pero, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, antes del año 86 se llamaba Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio. Entonces era otro fondo documental y tampoco debía de mezclarse con este fondo del Ministerio de Economía. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces, la no mezcla, ¿no? Entonces los fondos no se mezclan. Este es el principio de procedimiento. Ahora, en el caso del principio de orden original, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente acá. Vamos a ver sobre este Ministerio del Ambiente, ¿no? Ponemos como ejemplo tres oficinas. La Oficina de Gestión Documental, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos. Cada una de estas oficinas va a producir determinado tipo de documento.
En el caso de planeamiento y presupuesto, por ejemplo, va a producir presupuestos anuales o otra serie de documental denominada planeamientos como tal. Entonces, por el principio de orden original, fíjense, en el caso de los presupuestos anuales, de repente ellos los han ordenado de manera numérica. Uno, dos, tres. Este orden debe de respetarse hasta su eliminación. No, no lo puede cambiar, ¿no? Letra, letras, el orden ha sido numérico, que debe de mantener ese modo. ¿Ya? Entonces, ese es el caso del orden original. Y acá tenemos, por ejemplo, una actividad, ¿no? Archivo, ¿ya? Están encajando. Y esto con la intención de que más adelante pues lo puedan transferir al archivo central, porque definitivamente esto no es un archivo central, ¿no? O sea, están preparando los documentos para que en algún momento lo puedan transferir. Estoy tratando de sacar esta línea, pero no se puede. Problema. Ahora, la labor, pues, en estos archivos de gestión o archivos periféricos debe ser respaldada por el archivo central. Es decir, brindar la asistencia, ¿no? El archivo central dentro del rol que cumple es del brindar asistencia técnica para que las actividades, pues, sean desarrolladas de la mejor manera. Ahora, ¿por qué es importante también el archivo? Porque va a preservar la memoria de la, ¿no? Entonces, porque el archivo central y en general todos los archivos lo que custodian es información relevante para la entidad. ¿Ya? Por eso es que el archivo es memoria, ¿no? Luego, el archivo también es patrimonio, ¿no? Lo conocemos como patrimonio documental, pero es un archivo, ¿no? Y lo que va a preservar es sobre todo la información que está relacionada con el conocimiento, ¿no? Conoce esta información, ¿no? Que contienen los archivos, va a tener un, digamos, mayor conocimiento, no solamente de las cuestiones de la institución, sino también la posibilidad, pues, de brindar los servicios, ¿no? Y los archivos también es identidad, ¿no? Porque gracias a los documentos, nosotros vamos a poder identificarnos como, digamos, de algún modo. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, dentro del artículo 1 del decreto ley 19414, señala, ¿no? Que todos los archivos, ¿no? Digamos, que tienen, ¿no? Una relevancia para la historia, ¿no? Para los estudios históricos. Y no diferencia, ¿no? Digamos, el tipo de información que pueda tener. O sea, hace referencia a todos los archivos en su conjunto, ¿no? ¿Qué más? Gracias a las técnicas de gestión de la archivística, se pueden conservar los documentos porque estos documentos van a ser manifestaciones, ¿no? Del pasado. Y es más, hay programas que van a permitir la conservación de los documentos, ¿no? Entre ellos hay un programa
a través de la UNESCO, que se le denomina Memoria del Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa generalmente se busca en este programa Memoria del Mundo? Que los documentos que han sido declarados como patrimonio cultural de la nación pueda ser conocido por todo el mundo, ¿no? Por aquellos que tienen acceso a esta plataforma. Entonces, este programa es administrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, ¿no? La UNESCO. Y uno de los documentos que podemos encontrar, por ejemplo, en este programa es el primer documento generado acá en el Perú, ¿no? Que es Protocolo Ambulante de los Conquistadores, o también llamado el libro Becerro. Ustedes pueden visualizar en la pantalla, ahí se ve una parte, ¿no? De documento. ¿Y qué cosa era este documento? Era como un libro de registro donde un amanuense, ¿no? Que era un escribano que detallaba toda la información, acompañaba a los conquistadores, ¿no? En este periplo. Y lo que hacía era anotar, ¿no? Toda la información, ¿no? Era como un diario, algo así. Entonces, este documento eh, es custodiado en el Archivo General de la Nación y corresponde a un primer testimonio escrito, ¿no? En nuestro país. Los años que se detallan en este documento es del año 1533. Recuerden ustedes que les llegan en 1532 y va hasta el año 1500. También los archivos son identidad porque podemos conocer a través de la lectura, ¿no? De la información, de la revisión de las fotografías que también son archivo, contiene. Podemos conocer, digamos, las manifestaciones culturales de nuestros ancestros, ¿no? Tenemos ahí. En este caso, por ejemplo, hay fotografías de Martín Cham, ¿no? Que está en la parte, está con terno, ¿no? En la primera imagen de la izquierda, ¿no? Es un fotógrafo que realizó muchas tomas fotográficas, sobre todo en el Cusco. Y gracias a ello, pues podemos conocer, ¿no? Estas, por ejemplo, son imágenes, ¿no? Del Cusco, ¿no? En este caso, y, ¿no? Y aquello que conocemos el Cusco, pues podemos dar cuenta que, sobre todo en esta parte histórico, no hay, pues, ¿no? Mucha variación, ¿no? En el fondo se ve la catedral, inclusive los arcos, toda la perímetro, ¿no? De la Plaza de Armas. También es conocimiento, ¿no? Porque permite que tomemos eh, o recibamos información. Y también es importante para la investigación y para la toma de conocimiento. ¿Ah? Ahora, los documentos, pues como les comenté al inicio de la clase de hoy, tienen diversas etapas, ¿no? Es decir, desde su inicio, una fase activa, luego en el archivo central, ¿no? Ya cuando se transfiere al archivo central, llegan documentos ya en una fase semiactiva, y finalmente en el archivo histórico, donde estos documentos ya eh, mm, declarados como activos, ¿no? Porque se supone que estos documentos
cada vez, digamos, va a ser menos manipulado, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, también tiene un determinado valor. Por ejemplo, en la fase activa y en la fase semiactiva tienen un valor primario, es decir, un valor administrativo, legal, contable, jurídico. Y hoy día justo hubo una capacitación, ¿no? En el Archivo General de la Nación y les preguntaron, ¿no? Los especialistas del Archivo General de la Nación, eh, ¿cuánto tiempo mínimo deben ser conservados los documentos? Entonces, respondieron, ¿no? Y como teníamos el conocimiento de ello, es que los documentos deben ser conservados al menos 10 años. Documentos contables, jurídicos, legales. Es decir, documentos que pueden ser auditados. Entonces, los documentos que pueden ser auditados, mínimo deben conservarse 10 años. Y eso también lo corrobora la directiva de la Contraloría. Ahora, en el caso de documentos de valor permanente, pueden tener pues 6 años, 7 años. Tampoco es, no es que se puedan eliminar documentos que tengan 2 años de antigüedad, muy, muy pronto, ¿no? Luego, en este cuadro también podemos ver frecuencia, ¿no? De uso. En el caso de la fase activa, los archivos de gestión, hay una consulta pues, alta, ¿no? Permanente. En el archivo central ya la consulta es ocasional, ¿no? De vez en cuando. O debería ser, ¿no? En todo caso, pues me ha pasado de que eh, transfieren documentos que lo solicitan constantemente. Entonces, no debe haber sido transferido todavía al archivo central, ¿no? Donde se supone que las consultas ya son esporádicas, ¿no? De un determinado tipo de documento. Y en la fase inactiva ya el uso es social, ¿no? Por parte de investigadores en general. Y eso es la siguiente columna, ¿no? El usuario, ¿no? Por ejemplo, el usuario de un archivo de gestión es el usuario interno, principalmente. En el archivo central, el usuario es ya la unidad productora, es decir, el documento que ha sido generado en determinado oficina. Ellos son los que van a solicitar información al archivo. Y más bien en el archivo histórico, el usuario va a ser pues los investigadores, ¿no? O el público en general que solicita pues alguna información a este archivo histórico. Acá está a modo de resumen el ciclo vital de los documentos, iniciando desde el archivo de gestión al archivo central y luego pues al archivo histórico, ¿ya? Ahora, en el archivo de gestión es una primera etapa, ¿no? Los documentos están pues fase activa, consultado, ¿no? Permanentemente. Y en el archivo central es donde se le va a valorar, es decir, donde se va a determinar si los documentos van a ser conservados todavía o si se van a eliminar, ¿no? Por eso si ustedes ven ahí una flechita, ¿no? Donde se señala cuál va a ser su destino, ¿no? Que en los casos ya, digamos, se puede eliminar o si son documentos de valor permanente, estos documentos pueden ser transferidos a un siguiente nivel de archivo histórico. Entonces, ¿cómo se determina eso? Valorando los documentos.
Y esto generalmente pues se realiza sobre todo en el. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque vamos a pasar a un tema ya de la ética en la, ¿no? Código de ética en archivismo. Pero hasta acá es sobre todo un aspecto, digamos, más técnico, ¿no? De, digamos, algo que de repente requieren que les ahondemos, ¿no? Y damos, ¿no? Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente rubro, tema, que está relacionado al código de ética en la archivística. Es necesario mencionar aquí que las personas que trabajan en los archivos eh, tienen información importante de la entidad, ¿no? O sea, en esta misma, mismo desarrollo de sus actividades va a tener, pues, disposición, información, ¿no? Relevante, cantidad. Entonces, es importante que tenga, pues, unos principios, eh, valores muy bien desarrollados. Hay entidades, pues, que tienen mapeado, ¿no? Políticas de calidad, por ejemplo, o tienen implementado un sistema, como, ¿no? Antisoborno, porque existen riesgos, ¿no? Riesgos que se pueda filtrar información, riesgos que se puede extraer, ¿no? Alguna información sensible de las entidades. Entonces, quien administra estos documentos, ¿no? Es el archivero. Por eso es que es importante que esta persona, ¿no? Encargada de los archivos, pues tenga enraizado, ¿no? La ética, ¿no? Así como en otras disciplinas, especialidades, ¿no? Cuentan con un código de ética, igual sucede en la archivística, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es, puede haber información, no, o sea, irrelevante, ¿sí? ¿No? Pero también está la otra contraparte, ¿no? Los documentos necesarios, ¿no? No solamente importantes, sino también necesarios. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere esta parte del. Entonces, tenemos una entidad a nivel internacional, que es el Consejo Internacional de Archivos, ¿no? Y ellos, pues, tienen diversos temas, ¿no? Que nos señalan, ¿no? Entre ellos, pues, las prácticas que debemos de realizar, el tema de los documentos, uso del patrimonio documental, y ellos, a su vez, tienen una asociación, ¿no? Que es en el caso de Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana de Archivos, ¿vale? ¿No? Entonces, tienen diversas reuniones, ¿no? Diversa información, y entre ellos, el año 1996, en su 13ª sesión, se aprobó en China un código de ética profesional, ¿no? Entonces, esto, digamos que es de aplicación innata, ¿no? Creo yo, o sea, no es necesario que nos establezcan, ¿no? Estos principios que debemos de tener, sino que dentro del desarrollo de nuestras actividades
lo manifestamos, ¿no? Constantemente. Entonces, este código de ética es una especie de decálogo, digamos que señala, ¿no? O encamina nuestras actividades. ¿Cuáles son, digamos, esos códigos, ¿no? Uno de ellos es que los archivistas o archiveros protegerán la integridad de los documentos, garantizando que puedan seguir construyendo un testimonio fiable del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de procurar, ¿no? La preservación de los documentos, ¿no? Que estén íntegros, es decir, completos, ¿no? Que no tengamos alguna mutilación por intereses de terceros. Otro de los códigos de ética tendría que ser, ¿no? Que los archivistas valoraran, seleccionaran y mantendrán los documentos en su contexto, ya sea histórico, legal, administrativo, y respetando los principios archivísticos, ¿no? Que son el principio de procedencia y el principio de orden legal. Dentro también de este código de ética, señala que los archivistas garantizarán que mantengan la autenticidad de los documentos durante el proceso de conservación y durante su utilización, ¿no? Existe de la suplantación, ¿no? De algunos documentos que conforman un expediente. Entonces, debe de velar por la conservación íntegra, ¿no? De esto. También los archivistas deben asegurar que los documentos se encuentren permanentemente accesibles, ¿no? Es decir, a disposición de los usuarios, ya sean internos o externos. Y la inteligibilidad de justamente de estos documentos, ¿no? O sea, quiere decir que no sufra pues alguna variación, ¿no? En el contenido. También los archivistas dejarán constancia documentada para justificar sus acciones en relación con los documentos. Y, por ejemplo, y es que en relación a los documentos, ¿no? Se elabora una identificación, ¿no? Puesto que ya ha cumplido el tiempo en el cual se debe de conservar, no es que se va a eliminar, pues, sí, ¿no? Sin ningún, digamos, no por el contrario, ¿no? Se debe de seguir unas pautas para estos casos, ¿no? En este caso, para la eliminación, por todos las actividades que se deben desarrollar, ¿no? El elaborar informe, eliminación, la obtención de muestras, este, eh, para detallar qué se está eliminando, y todo esto está documentado, ¿no? Hasta la, digamos, la obtención de la solución donde se autorice la eliminación y el acta de entrega de los documentos que han sido aprobados. Y culmina un expediente, ¿no? Y esto se revisa, pues, en algún momento nos va a dar indicios de cómo se vino dando, cómo se desarrolló esta eliminación. Sin necesidad que esté la persona que hizo esa eliminación, sino que todos nos vamos a dar cuenta en el expediente. Dentro de este código de ética también vamos a observar que el archivista debe promover el acceso más amplio posible a los archivos y proporcionar un servicio imparcial a todos los usuarios. Ah, comentaba, ¿no? Todas las actividades previas, eh,
a la, eh, digamos, a la entrega de la información, o sea, al servicio archivístico, todas las actividades previas van a encaminarse, ¿no? Para que podamos entregar la información, ¿no? Dar documentos, ¿para qué? Poder brindar un servicio. Descripción, ¿para qué? Para que podamos elaborar los inventarios donde podamos encontrar dónde se encuentra ubicado, ¿no? ¿No? La digitalización, ¿para qué? Para poder tener visibilidad a los documentos, ¿no? Y de una manera más rápida. Entonces, todos los procesos previos van a hacer es desembocar en el proceso archivístico de servicio, ¿no? Que es el que tiene ya este contacto con usuarios internos, ¿no? Luego, el archivista debe respetar tanto el acceso como la privacidad, cuando dentro de los límites impuestos por la legislación vigente. Entonces, eh, es el archivista el llamado a, digamos, procurar que los documentos este, sean privados en el caso de que la norma lo establezca, ¿no? Si, por ejemplo, una persona quiere averiguar, ¿no? Datos, este, eh, no sé, de repente, del nombre, DNI, de la dirección, de su teléfono. Entonces, esa información no lo podemos brindar, ¿no? A menos, ¿no? Y lo que sea. Entonces, en esos casos, por ejemplo, documento, información sensible, va a cubierta, ¿no? Se da. Porque existe una ley de protección de datos, ¿no? No puede, antes, por ejemplo, si la persona querían averiguar la dirección o el DNI de una persona, entraban a diversos aplicativos, ¿no? Uno dice Nacional, o de repente de salud. Entonces, por la ley de protección de datos, esa información ya no se da, ¿no? Y han ido modificando estas entidades la información que brinda al modo de trabajo. El archivista debe utilizar la confianza depositada en él en interés de todos y evitar hacer uso de su posición para beneficio propio o de otros, modo injusto. Entonces, como el archivista es responsable de la custodia, va a tener acceso a información clasificada. Entonces, esta información pues no lo debe usar más que para efectos de la entrega de información a usuarios que solicitan los documentos, pero no para un beneficio propio. Y, por ejemplo, si esta entidad tuviese un ISO de antisoborno, ¿no? La ISO 1001, no habría este problema, ¿no? De recurrir, pues, a ciertas herramientas que van a permitir que se filtre información, ¿no? O es, de repente, cosas externas, ¿no? Luego, el archivista debe procurar la excelencia profesional mediante la sistemática y continuada actualización de sus conocimientos, ¿no? Es, eh, digamos, lo que todos aquellos que se van capacitando van adquiriendo nuevos conocimientos, sobre todo ahora, ¿no? Que están habiendo cambios normativos, pero también cambios en el sentido estricto del uso del documento de papel, ¿no? Que ya debemos
de ir cambiando los chip para el uso y gestión de los documentos digitales. Ya no es un futuro lejano, ¿no? El uso de los documentos digitales no es el presente. Y hay muchas entidades, la mayoría al menos, que ya emplean, ¿no? En la producción de sus documentos en soporte digital, ya no en soporte papel. También el archivista, digamos, comparte, ¿no? Lados de información y de experiencia. Bueno, por último, de esta parte de mi visión, el archivista debe colaborar con los miembros de su misma profesión y con otros profesionales para promover la conservación y el uso del patrimonio documental de la humanidad. Podemos decir que los trabajos en los archivos son, digamos, eh, existe participación de diversos profesionales, ¿no? No es pues solamente el artista, sino también, sobre todo, la participación de profesionales de las ciencias de la información, ¿no? O de las tecnologías de la información. Podemos decir entonces que bajo los archivos es multidisciplinario. Estamos creadores, estamos administradores, eh, y cada uno pues de ellos brinda pues conocimiento hacia el desarrollo de la institución a nivel institucional, pero también a nivel nacional, ¿no? Cuando se emiten pues los lineamientos, ¿no? De archivo. Y vemos esta participación importante. Entonces el archivista promueve la conservación y el uso del patrimonio documental. Bien, este sería el decálogo entonces, ¿no? De la ética del archivista. ¿Ya? Y, claro, no veo pues algo que no se pueda cumplir, ¿no? Es innato el, digamos, el respeto a la información que podamos tener nosotros dentro del desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Bien, con esto estamos terminando.